Buenos días, jóvenes. Deseo estén bien. Esta semana vamos a abordar un tema muy importante dentro de la electricidad. La semana pasada, haciendo un recuento, abordamos la electrostática, que es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo. Ahí podemos destacar la ley de Coulomb, que ustedes ya abordamos juntos. También destacamos que las cargas se pueden atraer o repeler, y que las cargas se miden en coulombs como unidad dentro del sistema internacional. La electricidad para su estudio se divide en dos: la electrostática, que se vio la semana pasada, vuelvo a reiterarlo, y esta semana vamos a ver lo referente a la electrodinámica. La electrodinámica no es otra cosa más que el estudio de la corriente eléctrica, esto es el flujo de electrones, ¿verdad?, que pasa a través de un conductor. Entonces, ¿quién va a estudiar ese flujo de electrones, ese movimiento de cargas? Lo va a estudiar la electrodinámica. Dentro de la electrodinámica vamos a destacar un primer tema, que es intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo voy a poder calcularla? Para poder calcular la intensidad de corriente eléctrica vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que es intensidad es igual a la carga entre una unidad de tiempo en el cual están fluyendo esos electrones. Recordar también que esta no es otra cosa más que una relación entre carga y tiempo. ¿Cómo la voy a poner en práctica? Veamos, aquí tenemos un problema, un ejercicio, el cual nos hace referencia a este tipo de temas. Dice aquí, tenemos que determinar la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es lo que no conocemos y lo vamos a marcar como un dato desconocido. Dice que fluye por un conductor, un cable conductor, si pasan 50 coulombs en 10 minutos. Para poder resolver, recuerden siempre ordenar los datos. Aquí tenemos un primer dato, nos piden determinar la intensidad. Esto nos está diciendo que no la conozco, y recordar que la intensidad se va a identificar con la letra I mayúscula. Primer dato, intensidad desconocida. Siguiendo el ejercicio, tenemos que por ese conducto fluyen o pasan 50 coulombs. Si yo hablo de 50 coulombs, yo estoy hablando de la carga que tengo fluyendo en ese momento. Entonces la carga se denomina con la letra Q. ¿De cuánto es esta carga? De 50 coulombs. Coulomb se representa con la letra C mayúscula. Nos está dando un tiempo. Tiempo lo vamos a representar con la letra T minúscula, de 10 minutos. Recordar que las unidades que estamos trabajando en todos nuestros ejercicios deben ser unidades del sistema internacional, y que deben de ser compatibles a estas unidades. Aquí, si recordamos un poquito, tenemos la intensidad que se va a medir en coulombs sobre el tiempo en segundos. Quiere decir que para determinar la intensidad yo debo de tener coulombs y segundos. ¿Qué notamos aquí? Tenemos una primera observación dentro de nuestros datos donde el tiempo nos lo están dando en minutos. ¿Qué tendremos que hacer? Pues esos 10 minutos convertirlos a segundos. Recordar que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, si yo tengo 10 minutos, quiere decir que yo voy a tener 10 minutos. Vamos a hacer una pequeña conversión. Aquí, ¿se acuerdan? Factor unitario. 10 minutos. La equivalencia a factor 1, decimos que un minuto son 60 segundos. Si eliminamos unidades, minutos con minutos, y nos quedan los segundos, 10 por 60 son 600 segundos. De tal forma que estos 10 minutos equivale a decir 600 segundos. Tenemos coulombs, tenemos segundos, por lo tanto podemos calcular la intensidad de corriente. Nuestra fórmula es intensidad de corriente es igual a carga sobre tiempo. Sustituyendo, nos quedaría entonces que la intensidad de corriente eléctrica
que está fluyendo por ese conductor es igual a 50 coulombs sobre 600 segundos. Tomamos nuestra calculadora y vamos a verificar. Siempre recuerden que debe estar en dígitos. Y vamos a realizar esta operación. 50 entre 600. Nos da 0.08, una intensidad de 0.083. 0.083 coulombs sobre segundos. Recordando, y como hicimos referencia en el video que les adjunté en la presentación, si yo tengo dos unidades, en este caso coulombs y segundos, mi resultado lo voy a expresar en amperes. Recordar que un ampere equivale a decir coulombs y segundos. Y aquí tenemos nuestro primer resultado. Es un ejercicio, son sencillos, no hay notaciones científicas, es un ejercicio muy sencillo. Y con esto terminamos la aplicación de la fórmula de intensidad de corriente eléctrica. Enseguida, en el siguiente video, vamos a ver esta misma aplicación de esta fórmula con una pequeña variante, pero interesante. Acompáñenme al siguiente video.